penúltimo episodio del año y 13º de la temporada número 2 de nuestro podcast Magisterio te habla. Nos queda todavía una charleta para cerrar el año la semana que viene. Nos juntaremos Dante y yo para hablar de las mejores cosas del mercado mágico en 2025. Igual si sale algún bluff también pues lo podemos colar. Pero en principio lo que queremos es darte como una revisión final, esperemos que amena y divertida, de lo que ha acontecido en los lanzamientos del universo mágico, que a nosotros también nos sirve mucho para hacernos una composición de lugar y entender por dónde van los tiros y en muchos de los casos por no seguir esa dirección nosotros, que a veces intenta arrollarnos, ¿eh? Hay tendencias constantes, pero yo creo que no va a haber sido mal año, ¿eh? Me da a mí esa cosa. Tengo que repasar ahora, tirar para atrás todos los catálogos de novedades y ver qué ocurre. Pero bueno, me parece que sí, que fue buen año, ¿eh? Ya se sabrá la semana que viene. Si hay algún juego que digas, este se le va a escapar seguro y me gustaría que estuviera porque es mi juego favorito del año, pónmelo en los comentarios porque, aunque no hemos querido hacer una votación para ver un GOTY del público, sí que estaría bien saber qué fue lo que más te gustó a ti y tener también un espacio en el podcast de la semana que viene para hablar de la perspectiva de la gente que también recibe las cosas, que a veces nosotros, por la inmensidad en trabajar con todo a la vez, puede que valoremos más algunas cosas y menos otras, y nuestro punto de vista pues siempre está sujeto a problemas. También te digo que el lunes, y esto es una cosa que me tiene muy contento, el lunes y martes saldrán los libros de Concéntrese, que llegaron el viernes por la tarde a la tienda y ya estoy empezando, hoy no, pero el sábado sí, empecé a empaquetar y a preparar para que empiecen a salir lunes y martes y la gente que tiene el libro para recoger en la tienda pueda pasar a buscarlo. Nos falta que nos impriman algunas de las tarjetitas del juego que viene de regalo, porque tengo que dar las gracias. El libro en su faceta de reserva superó nuestras expectativas con muchísimo y hemos tenido que pedir que nos impriman más tarjetas. Y la verdad que muchísimas gracias. Ya tengo unas ganas locas y bárbaras de ponerme a trabajar en el volumen 2 y en el 3 también, que los tengo medio escritos en un porcentaje alto, pero luego toca mucho tiempo de depurar y depurar y depurar. Qué bien. También nos toca mudar, bueno, que se viene gordísima. Hoy tengo un par de temitas para compartir contigo que son curiosos. Y antes, que no se me olvide, que siempre tengo que decir las cosas que hacemos en los Secret Files y se me pasa. Y encima hoy, que tengo una clase bien guapa, se me estaba olvidando que hoy ponemos la rutina de Dai Vernon del Thriller. Una interpretación de la rutina de Vernon, porque Vernon hace varias distintas y como ocurren estas cosas, al final fotografiar un juego en un momento dado no es tan sencillo como lo que parece. Y eso me da una cosa que te voy a contar así rápido antes de que entremos, pero me parece que ya lo dije en algún otro momento. Cuando trabajamos versiones de juegos, de libros o de cualquier tipo de cosa, tenemos que darnos cuenta, y esto lo pienso desde la perspectiva de los libros que yo haya hecho y de las cosas que he leído, como pasa siempre que uno reestudia el Vernon Chronicles, que los juegos se escriben en un momento dado. Eso no significa que ese juego no haya vivido antes y no haya vivido después, y que quien lo hace no lo ha hecho de millones de formas distintas. Entonces, no tenemos tampoco que casarnos con la estructura que leemos en un momento determinado, porque casi con total seguridad quien haya diseñado el juego no se haya casado con ella y la haya variado de multitud de maneras. El que diga, yo solamente escribo los juegos cuando ya son piezas inamovibles y estáticas, bueno, puede hacerlo porque todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero creo que se equivoca porque, al fin y al cabo, ¿por qué decidir tallar en piedra algo que se puede mutar alegremente con nosotros? En el caso de Vernon está clarísimo y en sus Chronicles se ve cómo se desdice una y otra vez de los juegos de los libros anteriores, o cuando estudiamos Ascanio y vemos las versiones de años de la Dama Inquieta y vemos la estructura, también nos damos cuenta de que es importante también valorar la circunstancia de cada uno de los juegos y nos ayuda al estudio global. Lo digo ya, soy un pesado de la leche con ello, pero está. Y es que también me pilla un poco así en un asunto, porque te voy a decir una cosilla pequeñita que quiero hacer para el año que viene, espero, y es hacer otro librito mío, pero más pequeño, como un librito casi de bolsillo que uno pudiera llevar baratín, de tapa blanda, casi eso, de que alguien pudiera llevárselo de capricho y contar los 6 juegos míos que son de mi repertorio muy personal y que creo que quedaron como un poco perdidos en algunos espacios, así como un DVD, el DVD del Puño de Mentiras, en las notillas, pues eso, como la cosa de Cassandra, el dar, tirar y quedarse, cositas de estas que me gustan mucho y que sigo haciendo y que me gustaría que quedara la verdad en papel ya por dejarlas escritas, que me gusta más escribir que otra cosa. Y me apetecía sacar también, abrir un poco el melón
de los libros de formato pequeño. Ahora, como estamos haciendo todo cosas cada vez más grandes, de repente hacer algo muy apañado que te puedas leer en un par de semanitas, que cueste barato y que lo tengas en la biblioteca, me parece gracioso. Y con eso también pasa una cosa, y es que lo dije hace unos podcasts, uno de los juegos que es el Dar, Tirar y Quedarse, que llevo haciendo 10 años casi igual, pues de repente este año, revisándolo para las clases, pues le di un cambio de arriba abajo completo. Entonces eso no quiere decir que el otro se haya quedado desactualizado, pondré las dos versiones, pero que es importante saber eso, que las cosas son un momento exacto y no van ni para adelante ni para atrás, cada una tiene su espaciete en la vida. Y con eso me doy pie a mí mismo para entrar en el primero de los puntos del día, del orden del día. Mi querido y admiradísimo Alberto Troncolega me mandó un vídeo con una versión que tiene de un juego que está en los Secret Files que se llama la Red Prediction, que tenía totalmente ya fuera del radar y también me recuerda que tengo de alguna forma que recopilar cosas que tengo ahí porque la vida te pasa como un tren y a veces perdemos las referencias. Por suerte al menos tengo el archivo de las ideas que trabajo ahí, que también eso me sirve para mí. Pero bueno, Alberto tenía una versión del Red Prediction de los Secret Files que le da 101 millón de vueltas a la que tengo publicada. Es mucho mejor en todos los aspectos, es más agradable de hacer, yo creo que es más agradable de ver para el público, entiende mejor el efecto con el método de lo que lo podía haber entendido yo, que es una de las cosas que un día tocaría hablar, ¿eh? Cómo se entienden efecto y método, cómo se entienden a nivel rítmico y ese tipo de cosas, que es muy importante. Pero bueno, como siempre, a todo lo que hace Alberto, que lo hace todo siempre fantástico, mis felicitaciones, pero también hay esta cosa de que entendió los puntos clave. Su manejo además es mucho más sencillo en el buen sentido de sencillo, ¿no? Y eso me recuerda a que en los DVDs o VHS en su momento, y lo voy a decir todo de memoria, así que daré como siempre 1 millón de patadas a estas cosas de afinar, que es lo que quería decir, pero en los DVDs de Tommy Wonder, y no me acuerdo si en los libros, si alguien lo sabe, que lo digas, que los libros de Tommy Wonder me los leí hace mucho tiempo la última vez, tengo que recuperarlos, ¿eh? En los libros, lo de Tommy Wonder habla de un principio de diseño americano que se llama KISS, como el grupo, pero es un poco más insultante que el grupo, porque quiere decir Keep it simple, stupid. Como le sobraba una S, metieron un insulto, que es que lo mantengas sencillo, estúpido. Voy a poner ahí la palabra para que quede. Es un principio de diseño que lo que dice es que las mejores estructuras son las más sencillas. Que cuanto más simplifiquemos a la hora de hacer algo, mucho mejor. La magia es una corriente que fue y vino, de todas las maneras. Funcionamos como estoy viendo ahora mientras grabo estas líneas de sonido, ¿no? De cuando doy más alto y sube y baja y estas cosas, vamos, los gráficos que tiene la Audacity cuando hablas, como cualquier micrófono. Y yo tengo la sensación de que la magia, esa corriente de la simplificación y la complejidad, se movió en los dos sentidos, constantemente, ¿no? Ya si uno piensa en las revistas de los años 30, en Jinx, en Phoenix, que ya es un poco posterior, o Mahatma, que creo que es un poco anterior, en toda esta historia, siempre está presente esa idea de simplificar. Que ya están simplificando en esa época cuando todavía la técnica está en bragas, todavía empezando la de la magia de cerca. Pero ya dicen, bueno, no, quiero hacer un método más simple. Eso tiene que ver también mucho con que en esta época, en los años 30, hay un auge del mago aficionado. Lo demuestran las revistas, lo demuestra el Tarbell, lo demuestra pues, que la gran publicación de libros para público general de magia, y se busca pues una reestructuración más sencilla de los juegos de magia para afinarlos. En esa época, como el lenguaje todavía no está definido, pues quizá no funcione tan bien siempre. De hecho, nos encontramos a las dos personas que van un poco contra esa línea, que pueden ser otros muchos más, yo solo estoy diciendo dos de ellos. Pero, por ejemplo, Vernon y Marlowe estructuralmente son más complejos. Y en un momento en el que la estructura se hace todo más sencilla, si tú ves el Estrellas de la Magia y ves las rutinas de ases lentos de Vernon o las monedas a través de la mesa, pues son estructuras mucho más complicadas de lo habitual, de la misma forma que puede ser el agua y aceite de Marlowe o algunos de los juegos de Carlyle, de la carta del bolsillo, que es una estructura que, si bien es simple a ese nivel externo, esta frase que hacemos siempre, que se puede resumir como el juego de Carlyle en una sola frase, hay una gran complejidad interna, no es sencillo exactamente técnicamente, solo que sea tan bien construido que se hace fácil, pero tiempo después empiezan a aparecer millones de versiones de la carta hogareña que lo que dicen es que esto no lleva empalme, que le quitas la otra, que María Santísima, porque se tiende ahí a simplificar. Esa corriente se mantiene. En los años 50
pues empieza a haber rutinas un poco más complicadas mezcladas con rutinas más sencillas, pero siempre, siempre en las revistas está ese ánimo de simplificar. Por otro lado, también están yendo otros mentalistas y complican. Y luego tenemos a gente, eso, como Fran García, que vive de la simplificación absurda de los juegos. Tiene cosas muy buenas, pero lo que se dedica es a simplificar. Y en ese momento también nos encontramos a la corriente española, que ya casi está solapando en ese momento, con Ascanios, Camilos, Fraxon, no, en la escena vamos a ir por otro lado completamente distinto, que no les importa no simplificar porque no le tienen tampoco ese temor a la técnica ni a la estructura, y eso pues da pie a la corriente estructuralista de la magia española. Y eso da vueltas para un lado y para el otro, porque luego la magia americana eso también tiene un reflejo de alguna manera en la línea heredera de Vernon, con magos como Carney, aunque no sea de ese ramo, pues a lo mejor un Williamson, que ya buscan un principio estructurador más complejo y a la vez que hay otros que buscan simplificar. En los últimos años, pues hay una corriente de extrema simplificación, pero que a su vez se acompaña de otra contraria. Estas cosas, lo bueno es que no hay una línea que domine todo, hay líneas que se superponen y van en sentidos contrarios, y eso nos permite pues mirar por una ventana de nuestra casa o mirar por otra, ¿no? Si yo miro por una ventana de la casa, pues solo voy a ver las últimas cosas que se publican del material de Cari, que por ejemplo el material de Cari, los dos primeros libros, el que publicamos nosotros Minimalística y el anterior, que creo que se llama Crafted with Cari, son muy ingeniosos, son muy inteligentes y son muy buenos y entienden bien esa dosificación del efecto y esto. Lo mismo le ocurre a otra gente como John Guastaferro, que John Guastaferro, su primer libro, One Degree, es fantástico y habla de esa idea de las mejoras de un grado, ¿no? Que es cómo coger un juego y hacer una mejora muy pequeñita que tenga mucho impacto. Esto también ya lo conté más veces, pero lo que cuenta es esta historia del agua, ¿no? Que a 99 grados no hierve y solo subiendo un grado pues hierve. Y entonces te dice eso, pero como pasa siempre en estas cosas, sus ideas se van agotando y van siendo cada vez peores. El ejemplo más grande en este sentido pues es Bannon, cuyos primeros libros son fantásticos y de los últimos hay uno que es, yo creo que mentalísimo, que es buenísimo, y los demás son bastante regulares. Pero bueno, yendo un poco a esta idea del keep it simple, stupid, no eres tan estúpido si no lo keep it simple. No vivimos en un universo tan binario. Y además no hay un principio de eficiencia que se respete en todos los casos. Porque a veces nos planteamos esta idea de para el público lo que hay que hacer es esto, que es muy seguro, que es tal, como a ti no te gusta la NBA porque siempre tiran a tablero, ¿eh? Nos gusta por cuando se tiran los triples y cuando se hacen una bandejita y cuando hacen estas cosas. Lo que queremos es un poco jugar con el frescor de las cosas. Tanto nosotros como intérpretes como la necesidad que tiene el público de ver cosas que no necesariamente ellos sepan cómo funciona a nivel interno, pero también estas cosas tienen su interés. O sea, quiero decir, se transmite. Si tú ves la magia de, por poner un ejemplo, del puente invisible de Kiko, que es una magia que a nivel externo no transmite técnica, pero por dentro la tiene, el público es capaz de entender que lo que están viendo de una forma tan suave, de alguna manera hay un maestro detrás tocando las teclas. Y eso no les hace peor el juego, o sea, ni siquiera lo ven así. Hay algo en la composición que nos habla de la profundidad y la complejidad, y no es que el público vea directamente la técnica. Quiero decir, si tú ves, por otro ejemplo de este tipo, ¿no? Si ves a Olmedo hacer sus cosas, la técnica ni existe a nivel externo, o sea, es pura magia, pero el público entiende que hay alguien serio trabajando en algo que lleva un telar. Y eso es muy bueno y eso acompaña. La simplicidad, la simplificación y el entender un juego es muy complicado, porque aunque tenemos siempre esta corriente de que si le podemos quitar una técnica es mejor, no necesariamente lo es, porque las estructuras también requieren su tiempo y requieren su cuidado. El que haya hecho una salsa boloñesa sabe que tiene que dedicarle el tiempo, el cuidado y la paciencia que lleva, y que no es por quitarle una cosita más va a mejorar porque se haga más cómoda. A nivel de diseño, cuando hablamos de estas cosas y a veces mezclamos los lenguajes del diseño puro con los lenguajes de la magia, siempre pensamos en la eficiencia, pero la eficiencia no es la madre de la visión artística. Y de la visión artística quiero decir a veces también de la percepción de los espectadores sobre la visión artística. Quiero decir que para los espectadores el disfrute también admite paladares más complejos, que les demos rutinas un poco más complicaditas. Cuando nosotros pensamos en un juego, al final podemos caer en las dos líneas, que y en esto es de lo que quería hablar también un poco más hoy, que es en caer en la simplificación extrema y la complejización extrema. Y yo caigo en las dos, cuando me pongo a trabajar en un juego. Y a mí como ejercicio me suele venir bien, la verdad.
Lo primero que hago es cuando tengo alguna de las ideas es que le intento quitar todo. Todo y dejarla en los huesos, con las menores técnicas posibles, de la forma más automática que se me ocurra, quitándole todo, haciéndola todo lo todoterreno posible y dejándola eso, como juego de regalo de Vanishing. Vamos, que eso no tenga nada, que lo puedas hacer simplemente mientras te lo estoy contando ya lo pudieras estar haciendo. Y luego, por otro lado, también le dedico mucho tiempo a como hacer el ejercicio de que eso fuera la cosa más mágica, exactamente siguiendo las premisas que quiero. Quiero decir, digo, pues necesito, esto sería increíble si la carta se pudiera enseñar en este momento por el otro lado, solo un segundito que le va a dar como una visión extra, que me va a permitir una enseñada más. Le meto enseñadas a los juegos y le meto todos los detalles que se me ocurren, o sea, los sobrecargo. Y así, cuando me pongo a estructurar un juego, empiezo a pecar por exceso y por defecto. Hombre, no a la vez, porque una vez peco por exceso y otra vez peco por defecto, pero me gusta trabajar con los juegos de esa manera. Los empiezo a entender y empiezo a estirar el chicle por los dos frentes. Al no saber por qué lado me voy a encontrar tope, pues voy descubriendo cosas por un lado y por el otro. Y luego eso también lo que me va a ayudar es saber cuáles son las cosas que lo hacen más imprescindible y las que lo hacen más sencillo. Lo bueno de esto es que cuando trabajo en estas estructuras así y no me mato en simplificar ni el otro, porque yo los valoro exactamente igual, como los dos extremos de un territorio en el que puedo estar en cualquier lugar, estar en el que me resulte más adecuado en un espacio en concreto, empiezo a ver qué son, a la hora de simplificar, qué cosas quité que no debería haber quitado, y muchas veces no es por dificultad, es por tiempo. Yo cuando me enseñan juegos estos, que es como esto está pulidísimo, generalmente se me hace corta la experiencia porque está tan compactita que no agarra, es como si no llega a pegar. El cachito de celo con el que me lo pegaron es tan pequeño que eso no funcionó. En otros casos de repente sí, pero en muchos casos no pasa eso. Y lo mismo con la sobrecarga de información. Empiezo a darme cuenta de cuáles son las cosas que a mí me cuestan más y no me gustan y cuáles disfruto más. Y ahí me encuentro ese doble disfrute. ¿Cuáles disfruto más? Porque yo disfruto más, no necesariamente el público, o cuáles me parece que son más ingeniosos y quiero dejar. Y normalmente cuando empiezo a quitar y poner, termino quedándome con una versión que está un poco en el territorio intermedio. No lo keep it simple, no me maté en keep it simple, ni en complejizar lo demás. A veces caigo mucho en lo de complejizar lo demás, sobre todo en los primeros casos. Generalmente mi camino, si te soy sincero, tiene el orden de cojo un juego, digo, voy a trabajar este juego para esta historia, cuando es una cosa que voy a trabajar o cuando es una idea mía. Y empiezo a intentar hacerlo perfecto, tú. Y hay un momento en el que digo, es que esto ya no paga el pato, esto es como muy incómodo, no sé cuánto. Y entonces ahí es cuando quito todo y al quitarlo todo, pues es como la marea se llevó todo y me dejó al final lo que sí que se tenía que quedar. Más bien es ese proceso, ¿eh? Primero va al complejizar porque me gusta como el buscarle esa tal y luego al final me quedo en el más sencillo o en el territorio intermedio. También, claro, el keep it simple depende de lo que es simple para cada uno, ¿no? Al final, cuanto mayor sea nuestra capacidad estructural y técnica, más cerca queda lo simple de lo más complicado. Esto es una cosa que explicaba muy bien Miguel Gómez, ¿no? Cuando él habla de que automático es lo que a ti no te lleva ninguna dificultad. Que si una mezcla en las manos te cuesta, un juego en el que la tengas no es automático. Para mí, por ejemplo, yo tengo que decir, no cuando yo lo hago para otros. Cuando lo hago para otros, soy muy conservador. Pero cuando me planteo un juego para mí, sí tiene una Emsley que es automático. Quiero decir, porque me cuesta exactamente lo mismo hacer una Emsley que pasar 4 cartas. No puedo entender que quitarle una Emsley a un juego sea simplificarlo. Todo manejo que yo haya conseguido integrar en mi ser de tal manera que no se diferencie en mi esfuerzo de la vida normal, nunca se tiene que quitar. Y cuanto más allá pueda hacer eso, pues mucho mejor para mí y más margen de maniobra tendré. Pero bueno, eso, que en esta corriente que tenemos de simplificar siempre y hacer todo más efectivo, no siempre es así. Hay más territorios sobre los que caminar. Mira qué interesante esto. En la última reunión que hicimos del club de lectura, que ahora está con el libro de Mark Leverage, lo tienes en nuestro Telegram, t.me/magiastudio, se habló
de los espejos, porque se hablaba del libro de Eugene Burger y Eugene Burger hablaba de las formas de ensayar y de grabar, y había ahí un poco de disenso, en realidad me he encontrado yo más bien solo en un lado, sobre el uso de los espejos a la hora de ensayar respecto al uso de la grabación en vídeo. Y quería plantear porque me daba cuenta de que yo utilizo los espejos todo el rato, o sea, siempre tengo espejos para ensayar y tengo tanto un tríptico de espejos que tengo encima de la mesa, aquí en Asturias y en todos lados siempre tengo trípticos, de hecho, una de mis ideas para la tienda nueva es tener un par de trípticos abajo. En la habitación donde ensayo en Asturias tengo un espejo de cuerpo entero. En la habitación de ensayo en Madrid tengo un espejo de cuerpo entero y en la trastienda tengo un tríptico gigante de espejos. De estar de pie, de esos como de modisto. Que heredamos de Encarnita, que me parece que era de Gustavo Lorgia. La verdad que lo uso un montón. Y yo pensaba en que yo no estoy tan acostumbrado a ensayar con vídeo. Lo utilizo de vez en cuando porque me grabo, sobre todo, versiones de los juegos, un poco también para entenderlos de alguna manera, pero no es la costumbre que tengo. Quizás también porque estoy tan acostumbrado a grabarme que ya tengo más o menos una buena visión de cómo me veo grabado después, ¿no? Sí reviso los shows, algunas veces me los grabo en vídeo y los reviso, pero yo utilizo el espejo una verdadera barbaridad en casa. Y lo utilizo de varias maneras y creo que eso es lo que puede resultar interesante porque es muy difícil explicar estas cosas hasta que no te lo preguntan, ¿eh? Y la gente que lo estaba diciendo en el grupo de Telegram tenía mucha más razón que yo en que es mucho más práctico y mucho mejor grabarse los ensayos en vídeo, ¿no? Poner una cámara, que además ahora los guardas sin problema, te los puedes además poner una webcam con el OBS y incluso puedes darle con el mismo sistema que utilizo yo para grabar, que es con una pedalera, que le das al play y al stop, parar cuando tienes huecos muertos y volver a darle a grabar y tener una pista de vídeo con los minutos que te resulten interesantes y hacer un análisis posterior. Que eso creo que de verdad es una cosa muy práctica y muy potente y sirve para análisis. Pero como cada uno luego tiene su forma de comportarse en el mundo, la mía es un poco más caótica y utilizo mucho el espejo. Y te quería hablar un poco de esas bondades que creo yo, en mi caso, o para mí, que tiene el espejo y sobre todo una forma particular de utilizarlo. Que no sé si todos, igual porque lo digo esto y luego es como todo el mundo ya lo hacemos, y en ese caso, pues mejor, porque creo que es práctica, y si no, pues quizá pueda ayudar un poco y no se quede en la conversación esa que tuvimos en la charla online que hicimos. El espejo, yo lo utilizo primero en el sentido más directo y obvio, que es para practicar. No, tenemos que volver a dividir esa acción que es que no es lo mismo practicar que ensayar. Practicar son las técnicas y las cosas así, y ensayar son los números completos. Pero luego también hay otra cosa que son los ensayos tururú. No tengo nombre para ellos, pero para la práctica lo utilizo un montón. Quiero decir, yo me siento y me preocupo de que la técnica no se vea y de que los gestos estén bien, que no, cuando tengo las monedas y cojo las cartas, que mis dedos no estén tensos, que no estire el meñique como sujetando la tacita. Y ahora, en los últimos tiempos, que tampoco me meto yo en unos embolados técnicos que me queden cada vez más difíciles, busco un poco reproducir las sensaciones que quiero, ¿no? Como te decía también hace tiempo, ahora que estoy muy marloviano y me gusta mucho la sensación que me dan las técnicas de Marlow, pues estoy un poco repasándome en el espejo para ver si los dedos van quitando cuanta más tensión mejor y puedo hacer las técnicas más suaves, incluso mucho más suaves de la que las hago luego en la vida real, porque incluso son gestos para mí casi de suavidad forzada los que me pongo en el ensayo y luego busco más inocuos cuando actúo. Pero el espejo lo uso mucho para practicar y lo uso también mucho para ensayar, que es yo creo que para lo que normalmente se recomienda más el vídeo. Pero es que a mí me gusta ensayar viendo en tiempo real la perspectiva ajena a la mía. Porque yo estoy tan acostumbrado a verme las manos que necesito poder verme de frente en tiempo real en el ensayo. Porque no todo es la parte técnica, porque es verdad que el espejo en parte técnica no es lo mejor de todo, porque a veces nos obliga a desviar la atención. Lo bueno de tener una cámara es que tú, como tienes el objetivo que está grabando, tú miras a donde leches te toque mirar,
por estar trabajando en público y luego cuando ves, pues no te estás engañando a ti mismo, no estás mirándote así en diagonal mientras aparentemente miras a otro lado para que se te vea si el salto se te queda cubierto en ese espejo. Ese ensayo de espejo no es para mantener oculto el salto. Quiero decir, en el caso de estar en la secuencia completa. Ese ensayo, para mí, es para entender situaciones más grandes de posición de cuerpo y ese tipo de cosas. Aquí hay que decir una cosa importante, ¿eh? Y es que tienes dos posiciones del espejo. Y esto es un telar. Puedes tener el espejo muy cerquita para ensayar, para la práctica, ¿no? Yo cuando me siento con lo mío me pongo el espejo en la situación de tríptico al lado del tapete y ensayo. Pero cuando ensayo, uso los espejos grandes aun cuando estoy haciendo trabajo en mesa. Porque lo que quiero y lo que me busco ahí es verme de cuerpo entero, verme lo más abierto posible. Y en uno de los casos son los ensayos del propio juego en sí, en los que no me importa tanto que el salto me quede cubierto. Ya dedicaré ese tiempo y probablemente como lo voy a dedicar, voy a estar mucho rato haciéndolo, pues puedo durante el ensayo parar un ratín, mirar solamente la parte del salto y luego ir a otra parte del ensayo. El ensayo durante una secuencia de ensayo uno fluye en muchas historias. Pero a mí lo que me importa más es verme, cómo me muevo. Estoy abierto, estoy cerrado, estoy estirando bien el brazo, estoy dando composiciones estéticas o no. ¿No? Por ejemplo, voy a elegir una carta, abro el abanico, tengo aquí la baraja en la mano y me estoy mirando en el espejo mientras lo hago. Abro el abanico, tengo el brazo bien estirado, está un poco pegado al cuerpo, está demasiado feo, estoy rígido, tengo la otra mano fea, el peso está en la pata que no tiene que estar. ¿Cómo funciona esto? Estoy sentado en mesa. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Martin Nash en los vídeos, cómo se sienta, como de Charming Cheat, y se coloca en unas posiciones muy guapas. Pues digo, estoy en una posición guapa al hacerlo, parezco aquí un teleñeco que no tiene piernas y que estoy sentado recto como un palo, hay una fluidez en los movimientos. Ese tipo de cosas son las que el espejo en el momento del ensayo me da mucha respuesta, porque me permite el corregir ese tipo de cosas en tiempo real. Que ya ves que no estamos hablando de trampas, sino estamos hablando de la estructura estética del juego, de la mirada. Uy, qué feo me está quedando esta baraja aquí. Uy, espera, mira a ver si la muevo para acá. Ah, no, mira, esto va para aquí. Cuando hablo en la pausa la mirada me queda bien, me siento cómodo. Pues yo dedico mucho tiempo a el ensayo en ese tipo de aspectos. Si tuviera una directora o un director teatral que me lo hiciera, pues fantástico, pero yo me lo tengo que hacer yo. Así que juego a ello. Y dedico mucho tiempo a eso. No me importa, ya te digo, de repente decir, un ensayo es largo y puedo estar haciendo el juego un montón de rato y haciéndomelo, viendo para adelante, para atrás, me muevo, luego más salsero, luego más compacto, luego más misterioso, pero me preocupo de jugar con los gestos, con la voz, con las pausas, cómo suelto los elementos y ir viéndome en tiempo real e intentando entenderlo. Y de repente a veces digo, uy, pues a ver, no, pero aquí la técnica tiene que dar, este enfile tiene que dar bien. Pues en un momento dado paro de lo otro y dedico 10 minutos en el espejo al enfile. Tucu, 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 tucu. Y ahí es cuando le saco yo mucho partido. Y como te decía, también tengo otra forma de trabajo que es como el ensayo tururú, que no sé muy bien cómo decirte, que hago un montón, sobre todo cuando trabajo con objetos, ¿no? Llevo un año un poco dándole a las bolas de manipulación, más con el cono y bola también, y a cosas de este tipo, magia con cuerdas, estas que me obligan un poco a moverme, y yo paso mucho rato delante del espejo improvisando, jugando, experimentando, pero viéndome de frente, porque eso lo que me permite es trabajar a la vez desde las dos perspectivas, que es la de la primera persona y la de la tercera, pero no es buscando pulir la técnica, no es un proceso de práctica, es un proceso de experimentación, en el que yo lo que quiero decir es como de repente, uy, qué guapo queda de fuera este bote de la pelota, ¿no? Ahora que estoy trabajando mucho, llevo un tiempo, que la pelota bote en el suelo, pues yo me pongo ahí y lo hago y me muevo y voy, y no me grabo mucho también en esos casos porque no le estoy pidiendo resultado, no necesito después tener nada que revisar. Lo que necesito simplemente es experimentar y estar viendo la experimentación en el tiempo real. Y también me da una cosa agradable al ensayar, puedo jugar con las miradas, el verme en el espejo me ayuda a perder, iba a decir ganar y perder conciencia en uno mismo al mismo nivel, ¿no? Ir perdiendo en la vergüenza al moverse, preocuparme de las cosas que peor se me dan. Una cosa que a mí se me da fatal es la colocación de las piernas cuando estoy de pie.
me cuesta muchísimo tener esas posiciones teatrales bien de piernas y me esfuerzo un montón en ello y lo tengo que pelear constantemente. Pues estar ahí con el espejo y estar jugando con ello me ayuda a que en un momento en el que no estoy ensayando el juego me puedo empezar a preocupar de eso. Me preocupo mucho de las cosas que a mí me parecen importantes, como de señalar bien con la mano, echar el cuerpo para adelante cuando quiero decir algo, relajarme para atrás. Me dejo un espacio abierto en casa y eso me ayuda mucho a jugar. Y también vuelvo a decir, y esta es la palabra jugar, es en mi narrativa de la magia, en mi forma de entender todo, si yo tuviera un día una corriente teórica de la magia, sería la magia como juego. Este jugar y esta libertad del jugar en el ensayo es la que me hace a mí especialmente feliz, me pide ensayar y hace que para mí el de colocarme con los dedales, por ejemplo, tengo por ahí unos dedales, con los dedales o con una copa y las monedas, como estaba últimamente con una mesita delante del espejo, se convierta en un juego y no en trabajo. O sea, es algo que podría querer hacer y que puedo hacer para desestresarme del trabajo, incluso podría ser del trabajo de ensayar, si lo quisieras ver de esa manera, o de preparar magia. Quiero decir, puedo conseguir que ensayar y jugar le quite el peso de trabajar a mi trabajo de magia. Ya flipa, ¿eh? O sea, que es, si de repente tengo que estar preparando cosas seriamente, puedo querer desestresarme haciendo eso. Y eso significa que para mí cumple una función muy importante. No siempre el ensayo tiene que ser eficiente, vuelvo otra vez a recalcar esa palabra de la eficiencia con la que estamos todo el día para adelante y para atrás, pero bueno, estos son los usos que le doy yo mucho. Al espejo lo defiendo un montón y lo defiendo no como el ojo fijo que nos analiza y nos dice lo que está mal para que luego lo repasemos, sino como nuestro compañero de ensayo que hace el mono igual que nosotros al otro lado del espejo y con el que nos lo podemos pasar de maravilla. Y con esto ya hoy no me queda nada más que decirte. Me toca ensayar, es mentira, me toca coser carteras, a ver si por la tarde puedo ensayar un poco, que estoy con algunas cositas así de cartomagia de pie de salón y que quiero sacar un poco para mí. Me gustaría tener para el año que viene unas cositas con la carta general. Pero bueno, eso todavía me lleva mucho tiempo, soy un paquetón. Y eso, que nos vemos la semana que viene. Déjame en comentarios tus juegos favoritos del año y feliz Navidad. Nos queda uno por vernos y todavía nos queda muchísima magia sobre la que hablar.